Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Hablamos. Hoy nos honra con su presencia la psicóloga Carla Yáñez. Ella es psicóloga, nos va a hablar de un tema bien interesante que es psicología y feminismo. Pueden mandarnos sus preguntas a nuestras redes sociales. Por Facebook Hablamos, estamos en YouTube, en Instagram y en Twitter. Sí, estamos completamente en vivo. Hoy martes 20 de agosto del 2019 y cada martes nos conectamos a las 5:30 de la tarde. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida, Carla. Gracias. Hola a todos y a todas, buenas tardes. Pues como ya lo dijiste, mi nombre es Carla, soy psicóloga clínica. Correcto. Y bueno, actualmente trabajo lo que es el tema de violencia de género con mujeres y bueno, también mi querida docencia, ¿no? Excelente, excelente. Aparte de ser psicóloga, eres maestra y eso es excelente. Me parece como una muy buena labor. Aparte de que nos transmites esa sabiduría que tienes, ¿verdad? Bueno, pues déjame hacerte una pregunta. ¿Hablamos? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Correcto. Bueno, pues vamos a empezar primero a preguntarle a la psicóloga Carla Yáñez, ¿cómo fue que se dio este interés, digamos, en el tema de feminismo? ¿Cómo fue, cuándo, por qué? Y cuéntanos cómo se dio, si fue desde adentro que te interesaste en este tema, por favor. Wow. Es una larga historia. Bueno, me parece que el gusto personal por el feminismo, yo lo ubico desde muy temprano, ¿no? Quizá en la adolescencia. A raíz de que surge, a mí me parece que surge a raíz de hacer consciente, ¿no? Sobre todo el trato desigual, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? Tanto en mi ámbito familiar, escolar, ¿no? Geográfico incluso, ¿no? Del lugar de donde soy. Claro. Y pues bueno, yo no sabía en ese momento que eso que a mí me inquietaba o me incomodaba, pues se abordaba en el feminismo, ¿no? Yo solo sabía bien. que era algo que a mí no me gustaba o que a mí me incomodaba, ¿no? Yeah. O que me generaba ciertos malestares emocionales. Pero cuando yo ingreso a la universidad, ¿no? Más o menos a los 17 años, Okay. Es donde me encuentro con el nombre de feminismo, ¿no? Ahí descubres que todo ese pensamiento que traías se llama pensamiento feminista. Feminismo, perfecto. Muy Así bien. es. Entonces, creo que bueno, aparte del porqué, pues, del gusto y la pasión por esta temática, y bueno, es ahí donde inicia, ¿no? Toda la preparación teórico-práctica, perdón, y que hasta el día de hoy, pues sigue, ¿no? Ok, explícanos, Carla, por favor, ¿qué es el feminismo? Buena pregunta, y te digo por qué, porque en la actualidad, dependiendo obviamente la fuente que consultes, ¿no? Te va a dar una definición diferente, ¿no? Incluso como me lo preguntas, ¿qué es el feminismo? Si a mí me lo preguntas, yo te diría más bien los feminismos. Pero okay. Si lo pensamos desde esta singularidad que me planteas, yo podría decir que el feminismo es un conjunto de teorías, pero también es un conjunto de acciones políticas, ¿no? En donde uno de los objetivos, bueno, porque son muchos, uno de los objetivos es precisamente la reivindicación de los derechos de las mujeres y todo lo que eso implica, ¿no? Esta cuestión, hay quien lo marca dependiendo también la línea teórica pues a seguir, hay quien lo marca desde, bueno, la igualdad de los derechos, pero hay también quien lo marca desde esta cuestión de la diferencia, ¿no? La equidad, por ejemplo, o se aborda también el término de equidad, entre muchos otros, ¿no? Pero focalizándolo un poquito, a lo mejor yo te diría, pues es este conjunto, ¿no? De teorías, y acciones políticas. ¿Por qué me refiero ahorita, o por qué te decía sobre los feminismos?
feminismos, ¿no? Porque plural, en plural, claro. Porque efectivamente en la actualidad pues se va ramificando, ¿no? Todo este pensamiento. Bien. Sí, dependiendo también pues de qué grupo se trate, de qué época, ¿no? Entonces por eso te decía que la pregunta pues era interesante, ¿no? Porque nos podríamos así pasar horas definiendo horas. lo que es el feminismo o los feminismos. Muy bien, me parece interesante. Ahora, ¿cuál es el origen? Hablas de igualdad. ¿Cuál es el origen de los feminismos? Mira, ahora sí que oficialmente. Se habla de las olas de los feminismos, okay. ¿sí? Okay. Cuando me preguntas, bueno, del origen o la historia, ¿no? Porque así lo estoy entendiendo, la historia o cómo surge el feminismo, pues yo te podría decir que surge entre finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, más o menos, a raíz de la Ilustración, ¿no? Y de la Revolución Francesa. Entonces, por ejemplo, esto es lo que se considera la primera ola del feminismo, ¿sí? Aquí hay dos personajes importantes, por ejemplo. Uno de ellos es Mary Wollstonecraft, pero bueno, antes de ella está Olimpia de Gouges. Lo estoy diciendo como se escribe, okay, porque claro. era una mujer francesa. Entonces, Olimpia de Gouges, por ejemplo, ella escribe los derechos de la mujer y de la ciudadana. ¿En qué año? Como más o menos, y esto con el margen a equivocarme, entre 1792, una cosa así. Una innovación para la época. Exacto. Entonces, en el caso de Mary Wollstonecraft, ella escribe el primer libro feminista que se conoce, ¿no? Que es La Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Entonces, no son las únicas, obviamente, ¿no? Ajá. Pero son, digamos, las más reconocidas de esta primera ola, ¿no? Entonces, surge a partir de esto, ¿no? O sea, el cómo, por ejemplo, no sé, en la Revolución Francesa, uno de los lemas era la igualdad, la libertad y la fraternidad, correcto, ¿no? Entonces, se dice o ¿cómo se puede decir? Se contraargumenta, ¿no? Ajá. O sea, que dónde quedan las mujeres, ¿no? En esa petición. En la igualdad y la fraternidad. Uh-huh. O sea, se pudo pensar que la Revolución Francesa quería, no sé, pretendía también buscar la igualdad, pero más bien entre hombres humanos. Pero es bien interesante el punto que tocas, porque también la igualdad es de mujeres a hombres. Y parte de la Revolución Francesa en 1789 es de que también la revolución la luchan mujeres también. Entre los revolucionarios franceses había mujeres que sacaron las armas para hacer esta parte. Qué interesante lo que nos estás contando. Y creo que ese es el punto, ¿no? Porque bueno, ese es bueno, a lo que voy. El lema era libertad, igualdad y fraternidad, pero empieza este cuestionamiento, pues, o sea, ¿en dónde quedan las mujeres? ¿En dónde quedan? Exactamente. Porque es igualdad, es libertad, es fraternidad, pero entre los ciudadanos. Entre los ciudadanos. No las ciudadanas. Wow, interesante. ¿Sí? Alguna ocasión nos contabas ¿me permites? Gracias, muchas gracias. En alguna ocasión, Carla hizo un ejercicio súper simple y nos dijo, párense todos. Y separaron hombres y mujeres. Uh-huh. Y después dijo, y ahora siéntense todas. Y se sentaron mujeres. Y entonces, como parte desde ahí, y estás hablándolo es muy puntual, que en el término genérico, o sea, serían todos, pero tendríamos que dirigirnos como todas y todos. Uh-huh. Pero esta también parte y también se diferencia entonces, ¿para quiénes? Para los ciudadanos, pero también para las ciudadanas. Derechos, obligaciones, leyes, etcétera. Es bien interesante lo que nos está contando Carla, cómo desde aquella época, pasados ya 2 siglos, un poquito más, se viene luchando con esta igualdad. Y ahorita viene parte de las preguntas que te voy a hacer, ¿qué tanto estamos, verdad? Bueno, te paso el micrófono otra vez, Carla, porque te voy a seguir preguntando, ¿vale? Bien. Ok. Simone de Beauvoir.
Cuéntanos, Simone de Beauvoir, ¿por qué es tan famosa? ¿Por qué toma el estandarte? Etcétera. Bueno, históricamente hablando, sí habrá quien te la va a ubicar, ¿no? A Simone de Beauvoir, en la tercera ola del feminismo, por ejemplo. Okay. Sin embargo, sí, las lecturas más recientes que he hecho la ubican en la segunda ola del feminismo, ¿sí? Okay. En la actualidad se ubican ya o se habla, de 4 olas del feminismo, ¿no? Cuando me preguntabas del origen del feminismo, pues yo te hablaba de la primera ola, ¿sí? Correcto. Que incluye a las sufragistas, por ejemplo. Ajá. En la segunda ola, sí, ya es donde se habla de mujeres como Simone de Beauvoir, ¿sí? Okay. Ella, escribe muchos libros, pero digamos que el que se toma como ese estandarte del feminismo en ese momento es el del segundo sexo. ¿Sí? A ver, cuéntanos. Y es precisamente pues esto lo que la representa, ¿no? Ella tiene una frase muy célebre que dice: la mujer no nace mujer, se hace mujer o deviene mujer, dependiendo la traducción que hagas, ¿no? Yeah. Entonces, ella plantea toda esta cuestión, ¿sí? Okay. Hace una crítica muy importante a todos los paradigmas teóricos de esa época, ¿sí? No sé, marxismo, socialismo, psicoanálisis, etcétera, etcétera, ¿no? Muy de entrado del siglo XX, ¿no? Exacto. Correcto. ¿Sí? Entonces ella precisamente plantea, ¿no? Desde su postura, porque recordemos que ella era filósofa y que además junto con Sartre crean la teoría existencialista, ¿no? Entonces ella menciona, ¿no? O sea, que la mujer es ese otro, ¿sí? Entonces habrá que, por eso decía, ¿no? O sea, la mujer se hace, no nace. Ella empieza precisamente a cuestionar todo aquello que en ese momento se adjudicaba como innato a las mujeres. Entre ello, el instinto materno, por ejemplo, ¿no? Ella escribe en el segundo sexo y dice, no, o sea, las mujeres no nacemos con eso, ¿no? O sea, es algo que se va construyendo, ¿sí? Y entonces, o sea, esta obra, pues obviamente, te digo, no es la única, es la más famosa, pero también, por ejemplo, hay otras que son más de índole autobiográfica, ¿no? Okay. Como Memorias de una joven formal, por ejemplo, La mujer rota, ¿no? Entonces, estas obras también hablan precisamente de ella, obviamente, ¿no? Al decir autobiográficas, del cómo, o sea, ella aún naciendo y creciendo, sí, en un ambiente burgués, teniendo un acceso pues a lo que es la educación académica, ¿no? Bien. Pero aún así ella vive los estragos de ese ser mujer, ¿no? En su momento. Incluso en la época, Chopin tenía una novia que tenía como seudónimo de escritora o escritor George Sand. Entonces, incluso siendo ella mujer, tenía que firmar con nombre de hombre, pues para existir como autora. Es interesante, ahorita que te escucho, me pongo a pensar que históricamente, culturalmente, me dices que el feminismo nace como un movimiento político, también social y obviamente actualmente también económico. Parte de lo que es la economía, obviamente antes, ¿no? ¿Qué te gusta? Hace 50, 60, 70 años, todavía la mujer se le relegaba un poco para ser parte de la, ¿cómo le podríamos decir? De de la cuestión económica que podría empujar a un país, ¿no? Todavía en los 50, en los 40, ver trabajar a una mujer era algo increíble, o incluso que pudieran entrar a las universidades. ¿Cómo ha sido? Y cuéntanos de esta tercera ola que nos hablas, o la cuarta ola, que me imagino que es la actual. ¿Cómo ha sido para las mujeres romper con todo esto, muy ya del siglo XXI, me imagino, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, con esta ola actual? ¿Y qué autora que todavía sea contemporánea ha escrito, haya dado conferencias actualmente? Cuéntanos, por favor. Bueno, me parece que esto que planteas, pues, las mujeres como una población económicamente activa, estoy entendiendo. Correcto.
Me tendría que regresar un poco, a lo mejor, a la primera ola, cuando hablamos de las sufragistas, porque algo interesante, ¿no?, de este grupo de mujeres era, por supuesto, ¿no?, o sea, el que las mujeres pudiéramos votar, ¿no? O sea, por eso el nombre de las sufragistas. Pero algo interesante también es que eran mujeres que en ese momento ya laboraban, ¿sí? Pero sí, al laborar y ganar dinero, ese dinero no era para ellas. Wow. Ajá, o sea, legalmente, si tenían un esposo, ese esposo podía disponer de ese dinero, ¿sí? O sea, no ellas. Entonces, esto precisamente empieza también a verse a raíz de la Revolución Industrial, ¿sí? Donde los hombres se van a la guerra, las mujeres se van a las fábricas a trabajar, y a ¿no? tener a los hijos, ¿no? También, ¿no? El considerar que creo que esa es una función que lamentablemente todavía se sigue viendo como parte de aquello femenino, ¿no? Bien, ajá. Bien. Ahora, acá ya en la segunda ola, ¿no? Esto que también planteas, pues bueno, es cierto, ¿no? Tú me preguntabas de Simone de Beauvoir, pues Simone de Beauvoir tuvo acceso a la universidad, ¿no? La Sorbona de París, donde conoce a Sartre. Pero, digamos que era, ¿cómo lo puedo decir? También por su condición social y económica, ¿no? Así es, claro. Sin embargo, pues bueno, esto no implica que no haya también, en ese momento, pues mujeres que laboran. El problema del asunto, que todavía se sigue dando hasta el día de hoy, es precisamente el lugar que se le da a los oficios, ¿no?, que desempeñamos las mujeres, claro. ¿sí? Y que por eso el día de hoy se utiliza un término que es la feminización de la pobreza, por ejemplo, ¿sí? O la feminización de oficios, porque hasta el día de hoy nos damos cuenta, ¿sí?, que las actividades que llevamos a cabo las mujeres siguen siendo en su mayoría poco valoradas y por lo tanto poco retribuidas económicamente. Wow. ¿Sí? Entonces, yo sé que el día de hoy yo podría decir, ¿no? Si hablo desde mí, yo puedo decir, yo, Carla, tengo un trabajo, ¿no? Yo, Carla, fui a la universidad, yo, Carla, estudié un posgrado, pero eso sí no me habla de que no siga presentándose la desigualdad, ¿sí?, en estos planos, tanto educativo como laboral, etcétera, 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 ¿no? Y acá me preguntabas con respecto a la tercera ola. Tercera y cuarta ola. Ok, en la tercera ola, sí, la tercera ola del feminismo se caracteriza en primera instancia pues por el surgimiento del feminismo radical. Okay. Surge en Estados Unidos, ¿no? Y una de sus máximas exponentes, digamos, es Kate Millett, ¿no? Kate Millett, ella realiza su tesis doctoral, que se convierte en el libro también, que es la referencia del feminismo radical, que se llama Política Sexual. Es toda una revolución porque Kate Millett precisamente plantea el ejercicio de la sexualidad de las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo de las mujeres? ¿Sí? Y cómo el cuerpo de las mujeres históricamente, ¿sí?, ha estado siempre al servicio de otras personas y son otros u otras quienes deciden en el cuerpo de las mujeres. Entonces, en la tercera ola del feminismo, por ejemplo, empieza ahí una ramificación muy interesante, que es precisamente esta parte, ¿cómo lo puedo decir?, o que surge a raíz también de las necesidades de los grupos de mujeres, porque entonces ya no estamos hablando del sujeto mujer, sino de mujeres, algo similar a lo que te decía del feminismo. No es el feminismo, sino los feminismos, ¿sí? Entonces acá en la tercera ola empieza a darse lo que es por ejemplo, el feminismo negro, ¿sí? El feminismo negro se apoya de algo que se llama teoría interseccional, ¿no? ¿Qué implica eso, no? O sea, que introducen, ¿sí?, otras categorías, como por ejemplo la de raza, ¿no? O sea, ya no solo es soy mujer. El género, sino ahora es la raza. La raza. Wow. Por eso es el feminismo negro, ¿no? Porque sí, claro, entonces empiezan a plantear el que ya no solo somos mujeres, sino somos mujeres negras, y cómo eso nos coloca en otro lugar que probablemente desde a lo mejor el feminismo blanco burgués, sí, no somos representadas. Ponerle nombre y ahora apellido nos acercaría más a ver esta cuestión de igualdad. Mira, me parece
muy atrevido pues hablar de igualdad, y te voy a decir por qué. Dime. Porque sobre todo en la segunda ola, si mal no recuerdo, se empieza a hablar del feminismo de la igualdad y del feminismo de la diferencia, ¿sí? Entonces, si yo hablo de la igualdad como única finalidad del feminismo, me quedo muy cortita, es correcto. ¿sí? Porque entonces, y si le sumamos ahí a la postura que yo tengo, ¿no? Por la línea del feminismo que sigo, claro, yo te podría decir, pues no, o sea, no se pretende la igualdad, porque sería continuar con que, bueno, está el canon masculino y entonces lo que yo quiero es ser igual a cuando las mujeres tenemos nuestras propias realidades, ¿no? Pero a lo mejor quien vaya más acorde al feminismo de la igualdad probablemente te va a hablar desde esa postura. Nadie está bien, nadie está mal, simplemente su raíz epistemológica, digamos, es diferente, ¿no? Entonces acá a lo mejor yo me atrevería, ¿no? De una manera quizá muy deliberada, a hablar de una equidad en el sentido de que, bueno, surgen otros feminismos, sobre todo te digo en la tercera ola, no que en las otras no hayan surgido, ¿no? Pero en la tercera ola, por ejemplo, que es así como la más acá, ¿no? Hablamos del feminismo negro, por ejemplo, del feminismo chicano, del feminismo poscolonial, del feminismo descolonial, ¿no? Entonces, si tú te fijas, ya se plantean otras realidades de las mujeres, ¿no? O sea, no solo es las mujeres blancas, burguesas, sino las mujeres negras, las mujeres latinoamericanas, las mujeres indígenas, ¿no? Las mujeres chicanas, ¿no? O sea, cada grupo tiene sus particularidades, aun cuando todas pues somos mujeres. Con esta cuestión como de género y también cultura, es lo que nos estás explicando. Ahora, cada cultura también tiene sus costumbres, obviamente. Dentro del comportamiento, cuéntanos cómo se hace la combinación entre psicología y feminismo, por favor. Bueno, me quedo pensando, te voy a decir por qué. Porque esta combinación, en lo particular, sí, por favor, yo la tuve que buscar. Okay. O sea, no fue algo que al menos en su momento, ahora es diferente, pero al menos en su momento, en mi formación como psicóloga, pues, clínica sobre todo, con este corte incluso psicoanalítico, no es algo que se brindara, ¿no? No era un tema, no como ahora. ¿Sí? Ajá. Entonces, en ese momento, pues bueno, ahí pues yo lo tuve que buscar, ¿no? Yo tuve que buscar manejo de herramienta, no sé. Ajá, esa mancuerna le llamo yo, ¿no? Entre feminismo y psicología, o esa intersección. Entonces, en la actualidad, por fortuna es diferente, pero ahí, o así te lo estoy entendiendo, si tú me preguntas en qué momento convergen tanto feminismo como psicología, pues no se me ocurre otra respuesta más que hablarte desde mi experiencia, ¿no? O sea, cómo lo he abordado en mi práctica. Yo creo que el hecho de dedicarte a la violencia de género, definitivamente es importante tener los famosos lentes morados, ¿no? ¿Qué implican los lentes morados? El ver con perspectiva de género, ¿sí? Bien. ¿Qué implica ver con perspectiva de género? Pues efectivamente hablar de esto que tú me preguntabas, ¿no? De aquellos constructos sociales y culturales que se realizan o que se hicieron, ¿no? Valga la palabra, a raíz de esa diferencia sexual entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, cuando se ve esto o se alcanza a ver desde este plano, ¿sí? Pues yo te podría decir que el feminismo ha sido mi herramienta para poder ver, ¿no? Las realidades con una perspectiva de género y por lo tanto trabajar así la violencia de género que en este caso, ¿no? Vivimos las mujeres, ¿no? Porque mi trabajo es mayormente con mujeres, ¿sí? Entonces es ahí donde yo podría hablar de esa intersección entre feminismo y psicología, ¿no? O sea, a lo mejor también algo que yo podría agregar aquí es la parte personal, ¿no? ¿Por qué? Porque el feminismo me atraviesa.
Claro, ¿sí? Claro. Y hay incluso también quien lo define así, ¿no? Como un estilo de vida, ¿no? O sea, entonces yo en ese sentido podría decir, pues sí, o sea, como feminista, ¿sí? Definitivamente, pues también lo ejerzo, ¿sí? Lo pienso, lo actúo, lo siento, y creo que finalmente esto me convierte a mí también en una herramienta para trabajar, por supuesto, como psicóloga feminista en este caso. En pro de los derechos de las mujeres. Oye, y sus realidades, pues, sociales y culturales. Es correcto, la realidad actual. Y hablando de realidades actuales, una pregunta, una última pregunta, antes de que te nos vayas. Ajá. ¿Qué piensas tú de el movimiento feminista que surge o que surgió en México, o que está surgiendo en México, y que es un tema muy actual, es un tema muy caliente, y de la manifestación que hubo este fin de semana? Cuéntanos, por favor. ¿Qué pienso yo al respecto? Okay. De todo este movimiento. Ajá. Bueno, creo que hay una realidad, ¿no? Bien. O sea, en nuestro país, que es la violencia contra las mujeres. Correcto. ¿No? Sí. Preocupante. Bastante. Okay. Sí. Es grave. Estamos hablando de 9 a 10 feminicidios por día. Por día. Uh-huh. Wow. Entonces, a mí me parece que pues los movimientos feministas precisamente han trabajado, ¿no? O hemos trabajado para ir contrarrestando esto que sucede. Bien. ¿No? Desde redes de apoyo entre nosotras mismas, por ejemplo, ¿no? Sé que hay un respaldo legal, pero me parece que en la actualidad pues nos estamos dando cuenta de que muchas veces es insuficiente, ¿sí? Y es cuando también pues nos damos cuenta de que las personas pues tenemos que visibilizarlo, ¿no? Hay diferentes maneras de visibilizarlo, claro. Y me parece que la protesta es una. Válida. Siempre cuando hay un movimiento de este tipo tiene que ir argumentado, ¿no? Me parece que tocas puntos muy importantes acerca de cómo se argumenta, y que también se llega al punto del hartazgo, y que muchas de las ocasiones la olla express explota, obviamente por la presión que existe dentro. Y me parece que actualmente, o en este año, que ya se viene arrastrando mucho, ha explotado o está explotando la olla express. Me parece que tocaste una palabra bien importante: visibilizar. A veces solemos hacer invisible este tipo de situaciones, o que no se sepa, ¿no? Para que no haya tanto problema, o no sé, a ponerle el diminuto de ya te vas a empezar a quejar de tus problemitas. Yo creo que es bien interesante que parte de todo esto también valga la educación desde casa, que nos enseñen a no solamente hacer esa diferencia entre hombre y mujer, sino que nos enseñen a ser humanos. Justamente lo estábamos hablando la semana pasada, y más que hacer esta diferencia o buscar la equidad, igualdad o diferencia, que aprendamos a ser humanos y a convivir en paz, ¿verdad? Bien, Carla, cuéntanos, ¿dónde te encontramos? Tus redes sociales, si no es que solamente te encontramos así, si no damos las de nosotros, por favor. Bueno, ¿nos quieres contar algo con lo que quieras cerrar, por favor? Pues creo que solo agregar a esto que mencionas, ¿no? O sea, me parece que es una cuestión de perspectivas, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Pero esa es la mía y sí, mi formación, claro. ¿No? Académica, profesional, a mí me parece que son válidas, ¿no? O sea, esto que mencionabas, ¿no? De la diferenciación, a mí me parece que es válido, porque también cuando se hace una diferenciación, ¿sí? También repetiré la palabra, vas a visibilizar, ¿sí? Cosas, claro, ¿sí? Claro. Que tienden a no verse, ¿no? Okay. Entonces, pues en ese sentido, yo podría también agregar, te digo, esto, ¿no? Y pues bueno, entender que
tú hablaste de algo que me llamó la atención y es real, el hartazgo, ¿no? Sí. Creo que hay situaciones que estamos viviendo las mujeres, que hemos vivido todo el tiempo, ¿no? Y que se llega un momento en que dices, pues hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Y creo que en ese sentido coincido que como humanas, todos y todas llegamos a un punto así, ¿no? Entonces, pues bueno, si son las maneras, ¿no? Así como lo hacían las sufragistas, ¿no? Si fueran las maneras para evidenciar, ¿no? Esa violencia que vivíamos las mujeres en aquel momento, pues bueno, me parece total y absolutamente válido. Sé que esto es muy cuestionable, ¿no? E igual hace rato te lo dije y lo reitero, podríamos pasar horas hablando de este punto, sí, pero bueno, a mí me parece que habrá también que empatizar, ¿no? Como parte de esto que mencionabas, de este material humano, habrá también que empatizar, ¿no? Las realidades que vivimos nosotras, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto que me preguntabas, pues ¿dónde me encuentran? Puede ser en Facebook, ¿no? Estoy como, digo mi nombre. Por favor, comparte nuestras redes. Estoy como Carla-Malintzin, Yanes-Cervantes, ¿no? Entonces igual un mensajito ahí privado, pues ya lo contesto. Si no, porque está un poquito complicado el nombre, si no, pues bueno, igual por este medio también, pues me pueden contactar si tú no tienes problema. No, al contrario, muchas gracias por compartirnos. Entonces ya saben, Carla-Malintzin Yanes Cervantes por Facebook, y nosotros nos encontramos como Hablamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, y Hablamos en YouTube. Entonces, bueno, nos pareció muy interesante. La verdad es que podríamos pasar mucho más tiempo con Carla platicando acerca de este interesante tema. No me queda más que agradecerte a ti, Carla, por la oportunidad, y esperemos también que sea la primera de muchas ocasiones que vienes aquí a hablarnos de este tema y de muchos temas más, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a ustedes por vernos el día de hoy. Nos vemos la semana que entra con un tema nuevo. La semana que entra va a estar la psicóloga Mónica Becerra hablándonos de un tema de violencia. Interesante. Muchas gracias, amigas y amigos. Nos vemos para la próxima. Gracias.